Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a otro estudio más del destino del mundo revelado. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Todavía estamos tratando de terminar la escena introductoria a las 7 trompetas. Paulina nos ha explicado de una manera muy meticulosa cada elemento y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué hay que detenernos tanto tiempo en esto? Pero en realidad debemos de tener bien claro cada elemento porque en la aplicación de la interpretación podemos tener ciertos, ¿cómo podríamos decir? No entender plenamente el significado de la explicación o la aplicación de estas 7 trompetas, y por eso Paulina se ha tomado todo el tiempo para no tener la probabilidad de equivocarnos. Así que ya está Paulina aquí con nosotros para seguirnos explicando los últimos detalles que quedan de esta escena introductoria. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Tony, bien, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos de nuevo ya para tratar ya ahora sí de terminar con esta parte introductoria, como tú bien lo has comentado. Y efectivamente se le ha dado mucho tiempo porque este es un tema muy controvertido. Sabemos que hay muchas interpretaciones y bueno, no queremos dejar a la imaginación de nadie que nosotros estamos haciendo aquí una interpretación distinta de la que a lo mejor ya está establecida, que aunque sí pudiera ser diferente, pero queremos dar todas las evidencias de lo que Ujú. nosotros estamos aquí compartiendo y que puede ser una interpretación que a lo mejor, bueno, no la hayan escuchado en otra parte, pero bueno, por eso queremos que quede bien claro y bueno, no se nos malinterprete tampoco. Sí, lo más fácil era tomarla así por encima o como hay otros oradores que solo no se meten muy profundo porque hay bastantes quizás malas aplicaciones de interpretación de estas 7 trompetas, y sé que tu objetivo ha sido que quede claro y que no nos quede duda que esta es la interpretación más correcta que tenemos. Ok, ¿Te parece, Paulina, si amén. tenemos una corta oración antes de comenzar con tu Sí, disertación? claro. Oremos. Gracias, amante Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de continuar con el estudio de Apocalipsis. Te pido tu sabiduría y la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar en estos momentos con este otro tema sobre cuando las trompetas suenan, las plagas caen. Dijimos con anterioridad, Tony y amigos que nos escuchan, eh, que en el espíritu de profecía nosotros hemos estudiado y vamos a estudiar algunas citas que nos confirman y nos van a confirmar que tanto las trompetas como las plagas vienen siendo lo mismo. ¿Por qué le puse como título aquí las trompetas suenan y las plagas caen? Porque son acciones simultáneas que se van a estar dando en esta sonar de las trompetas, esta caída de las plagas, y conforme vayamos avanzando, vamos a ver otras citas más contundentes del Espíritu de Profecía que las vamos a ver ya en esta última parte de por qué nosotros estamos estudiando las trompetas en paralelo con las plagas. ¿Sí? Entonces, Ujú. esta es el objetivo que tiene esta última parte de que terminemos de comprender que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dan esta interpretación de ser lo mismo trompetas y plagas. Ujú. Ok. No es algo sacado así de una ocurrencia o una suposición, sino que nos vas a Así es. demostrar cuáles son las bases que tenemos acá para aseverar esto. Sí, de hecho, Tony, más adelantito, ya cuando entremos ya a lo que son las trompetas, quiero por beneficio de nuestros amigos que nos escuchan, y bueno, y de nosotros también, vamos a tocar solamente dos casos dentro de la iglesia de Ujú. esas interpretaciones que hasta ahorita son muy sólidas dentro de la iglesia y Ok. que nosotros a explicar esto
muchos pueden decir, bueno, ustedes están en contra de lo que ya está establecido en la iglesia, pero Mm. no es así porque en la iglesia no hay una interpretación hasta ahorita que sea unánime entre todo el pueblo adventista. Pero vamos a dar esas razones por las cuales nosotros nos vamos a considerar esas interpretaciones que hasta ahora muchos defienden y muchos no quieren aceptar otra interpretación porque sienten que esas son las correctas dentro de la iglesia. Ok, sí, yo entiendo que la iglesia, bueno, tenemos 28 creencias fundamentales, Ujú. pero en el caso de la profecía esto es progresivo y la luz se Así va es. dando más luz, más luz, más luz. O sea que el Señor así ha diseñado la profecía para mantenernos estudiando y nos va dando luz de acuerdo a cómo vamos descubriendo nueva verdad. Así es. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar aquí esta parte ya de este tema con esta cita de Apocalipsis 8. Yo uní la parte 2 y 6 del versículo 6 que dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Dónde estaban estos ángeles? Estaban Ah, en pie ante Dios, ¿sí? O sea, ante el trono, en lo mm, que es la ciudad, en lo que es el templo, por así decirlo, celestial. Ahí estaban estos ángeles. Ahora dice el versículo 6 que ya es después de que el ángel tira el incensario, viene esta parte que estos 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, bueno, ya se disponen a tocarla. Entonces, tenemos estos versículos como referencia. Ahora, vamos a movernos a los versículos que aparecen ya en Apocalipsis 15, el versículo 1 y del 5 al 8 que nos habla ya de las plagas. Y vamos a complementar con este versículo, con estos versículos vamos a complementar la escena que se está viendo en Apocalipsis 8 acerca de las trompetas. Así que te va a pedir, por favor, ujú. que nos ayudes a leer. Dice así, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Gracias, Tony. Bueno, entonces vemos que en los versículos anteriores tenemos a estos 7 ángeles con trompetas que están delante de Dios, delante del trono de Dios. Ahora Juan ve que estos 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, que también los ve en el cielo, ¿sí? Y nos menciona ya el versículo 5 que el cielo es abierto, dice, y el templo del tabernáculo del testimonio. Es decir, ve Juan que ya se abre, o sea, estos 7 ángeles con estas 7 plagas están en el templo, se abre ese templo para que salgan ya estos 7 ángeles con las 7 plagas. Entonces, si nosotros lo complementamos con las trompetas, en las trompetas nos dice que estos ángeles están delante del trono de Dios. Ahora Juan ve que estos ángeles, que son los que tienen trompetas y que al mismo tiempo se les dan estas copas de la ira de Dios, ahora sí van a salir del templo para ir a derramar esas plagas. Ahora, ¿quién le da a ellos estas copas de la ira de Dios? Bueno, uno de los 4 seres vivientes que ya sabemos que es son ángeles poderosos que le dan a estos ángeles esas 7 copas llenas de la ira de Dios. Y posteriormente a que estos ángeles con las trompetas y ya con las copas de oro llenas de estas plagas, salen
ya del templo, entonces ahora sí viene y se llena, dice, el templo de humo por esa gloria de Dios. Y ya nadie va a poder entrar sino hasta que se hayan cumplido estas 7 plagas postreras. Ujú. Ok. Entonces en Apocalipsis 16:1, que ya es cuando empieza, vamos a empezar a ver ya cómo van yendo, cayendo estas plagas, dice, y hubo una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vemos que, ¿quién da la orden? El Dios, ¿sí? Cristo da la orden para que estos ángeles ya que están preparados para tocar las trompetas, que ya uno de los 4 seres vivientes le da las copas de la ira de Dios, ya se les da la orden para que salgan y vayan y derramen estas copas que son las 7 últimas plagas. Ahora bien, en Testimonios para los Ministros, página 432, aquí la hermana White nos da también una vislumbre de las escenas que ocurren en esta parte de Apocalipsis y ahorita vamos a ver la relación que hay. Si la quieres leer, por favor. Dice, pronto se pronunciarán las palabras y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Uno de los ministros de venganza declara, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Estos seres celestiales, al ejecutar los mandatos de Dios, no hacen ninguna pregunta, sino que hacen lo que se les ordena. Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso, el justo, el verdadero, el santo, les ha dado la obra que deben hacer. Con invariable fidelidad avanzan revestidos de lino blanco y puro, con el pecho ceñido con guirnaldas de oro. Y cuando su obra ha terminado, cuando se derrama la última copa de la ira de Dios, vuelven y colocan sus copas vacías a los pies del Señor. Sí, entonces vemos aquí que ya tenemos la imagen completa. Están los ángeles con las trompetas. Eh, Ellos ya están preparados para tocarlas. Se les dan estas copas llenas de la ira de Dios. Se les da la orden de que salgan y la hermana Guay lo complementa que una vez que ya salen, ellos regresan con esas copas vacías otra vez al cielo, una vez que ellos ya hicieron su obra. Entonces podemos resumir que a la voz de Dios, cuando suena una trompeta, el hecho de que el ángel vaya sonando la trompeta, pues implica que es una orden que el Señor les está dando, porque es lo que vimos ahorita en lo que leíste, Tony, que Ujú, menciona que Jehová es el que da la orden. Entonces, a la voz de Dios, que es el toque de la trompeta, entonces van a ser derramadas las 7 postreras plagas. Por eso decimos ujú, que se toca la trompeta y caen las plagas. O sea, toque de trompeta y cae una plaga. Toca la segunda trompeta, cae la segunda plaga y así sucesivamente. ujú. Y los tiempos, ¿cómo lo va marcando este como pasivo divino? ¿Ah? Que ellos van actuando de acuerdo a una voz Ajá, que les da una orden y ellos actúan de esa manera uno tras otro. exactamente, sí, Ujú, porque más adelante vamos a ver que estas plagas también tienen un tiempo de ujú, cumplimiento. Unas duran más que otras. ujú, Y entonces, como dices tú, ellos van actuando de acuerdo a cómo el Señor les va dirigiendo que tengan que ir derramando esas ujú. plagas. Correcto. Bueno, vamos a entrar de lleno ahorita a una cita que es creo que es una de las fundamentales que también ha habido mucha confusión en cuanto a muchas personas que la han mostrado y han comentado que realmente la hermana White no se refiere a las trompetas como lo mismo que las plagas. Ellos dan otra interpretación diferente, pero bueno, nosotros ahorita vamos a analizar el texto completo en su contexto
para que nosotros vayamos entendiendo que esa declaración que tiene la hermana White en el Manuscript Release, tomo 15, allí aparece esta declaración que es una de las más claras que ella tiene en mencionar este hecho de las trompetas. Vamos a leer toda lo que es la cita en sí para que veamos a qué se refiere ella. Este manuscrito eh, que se encuentra, esta es la parte, bueno, yo lo tomé del inglés, Tony, para más Ujú. seguridad en cuanto a lo que es la traducción. Bueno, espero que esté lo mejor posible traducida aquí. Ustedes, en este título de esta cita, ella habla de los juicios del cielo sobre los impíos y el pueblo de Dios sellado. Quisiera que me ayudaras a leer, por favor, Tony, la primera parte antes del recuadro azul. Vamos a Ajá. leer el contexto de esta cita. Dice manuscrito 1165, los juicios del cielo sobre los impíos, el Ujú. pueblo de Dios sellado. Mira, dice, esta es la experiencia más aguda que he tenido en un carruaje durante una tormenta. Cuando la negrura se hizo más profunda, con las nubes en el sur, supuse que no sería una tormenta ordinaria la que tendríamos y pensé en el día en que el juicio de Dios se derramaría sobre el mundo, cuando la negrura y las horribles tinieblas vestirían los cielos como una tela de saco. No hay duda de que nuestras oraciones fueron atendidas y el ángel de Dios estuvo junto a las cabezas de los caballos. Nada se rompió. El Señor nos preservó y su nombre será glorificado, pero yo estaba profundamente impresionada. Mi imaginación anticipó lo que debe ser en ese período cuando la poderosa voz del Señor dé la orden a sus ángeles, id y derramar las copas con la ira de Dios sobre la tierra. Ok, gracias, Tony. Bueno, aquí, si ustedes se van a ver esta cita en manuscritos liberados, el tomo 15, solo que debe de ser otra página, pero esta es la versión en inglés. No sé cómo es en español, Tony, Manuscript Release. O sea, manuscritos liberados, manuscript releases. Ajá, tomo 15. Ahora, Ujú, si ustedes se van a ver toda la cita aquí, yo le corté esta parte de la experiencia que ella tuvo. Así resumidamente, ellos enfrentaron una tormenta de granizo. Y dice ella que los granizos eran tan grandes y tan pesados que dice que los caballos, ella comenta que los caballos se desbocaron, el carruaje creo que se voltea. O sea, fue una tormenta terrible. ujú, eh, un personaje que estaba con ellos toma a este caballo que estaba con tanto temor, lo meten ya al establo para que no le sigan cayendo ese granizo. Y ella es lo que comenta, que esa tormenta que ellos vivieron que fue terrible y que ella se imagina cómo podrán ser los juicios terribles de Dios. Recordemos que en la última plaga, Tony, va a caer un granizo del tamaño de un talento, son 34 kilogramos aproximadamente cada uno. Entonces ella se imagina estas escenas, si lo que vivieron allí fue mínimo, pues cómo será lo que viene después. sí. Por eso aquí en esta primera parte ella menciona Apocalipsis 16:1. Ahora, quiero que leamos el recuadro que está en azul. Dice aquí, me va a permitir leerlo, dice, tu mano derecha, oh Dios, destrozará a tus enemigos. Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Los juicios de Dios revelados son terribles. ¿Por qué ella menciona esto? Porque en Apocalipsis 6, ¿te acuerdas, Tony? En la segunda parte de las señales del tiempo del fin es cuando Cristo ya atraviesa la atmósfera terrestre para Ujú, ya jugar lo que es Babilonia. Y 7 y Apocalipsis 7, pues vemos que es la parte donde todavía hay gracia y que todavía van a ser sellados
y posteriormente se omite en Apocalipsis 7 esa parte, ¿no? Donde el Señor detiene los vientos para que siga un sellamiento, pero posteriormente ya aparecen ahí los 144,000 sellados que ya indican que la gracia se va a terminar o que ya se termina y empiezan a caer los juicios de Dios. Por eso menciona ella esto aquí. Ahora, vean ustedes lo que dice ella aquí, lo sombré en verde, porque ella menciona en este contexto de las plagas, dice, los 7 ángeles se presentaron ante Dios para recibir su comisión. A ellos les fueron dadas 7 trompetas. Y luego dice, el Señor iba a castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad y la tierra debía revelar su sangre y no cubrir más a sus muertos. Dice, da la descripción en el capítulo 6. Bueno, el capítulo 6 volvemos a repetir, que es cuando ya Cristo está aquí en la tierra, que esa es la Ujú, séptima plaga, la séptima trompeta, y él va a revelar la sangre y va a dar juicio, va a hacer justicia en esta tierra. Entonces, vemos que ella, en este contexto de las plagas, ella introduce aquí lo que es la imagen de los ángeles que reciben esas trompetas y reciben, dice, una comisión. ¿Y cuál es esa comisión? Pues tocar la trompeta para ir a derramar las 7 últimas plagas. ujú. Ella está haciendo una conexión acá entonces. Exactamente. Ujú, Entonces, vemos que si ella está hablando de los juicios del cielo sobre los impíos y el pueblo de Dios sellado, bueno, ella está hablando del futuro, cuando ya estén cayendo las plagas, pero ella utiliza indistintamente a los ángeles con las plagas como a los ángeles con las trompetas, porque en realidad, bueno, es lo mismo. Los mismos ángeles que llevan las trompetas son los mismos ángeles que van a ir derramando las plagas. Y ujú, esto lo confirmamos también porque en el siguiente párrafo ella sigue diciendo, cuando las plagas de Dios vengan sobre la tierra, caerá sobre los impíos un granizo del peso de un talento. Ella ujú, lo menciona por esa experiencia que ellos tuvieron de esa granizada. Y aquí ella menciona que el granizo golpeó al hermano Belden. Bueno, y ella ya empieza, ahí ella comenta qué fue lo que les pasó y dice, ¿qué será cuando el granizo aumente tanto de tamaño, cayendo sobre aquellos que no quisieron cuidar y obedecer a Dios, sino que lo insultaron y despreciaron todas sus misericordias? ujú. Entonces, ¿qué vemos aquí, Tony? Bueno, esto, Creo que está claro, ¿verdad? sí, sí, O sea, si nosotros queremos sacar de su contexto este párrafo que tenemos aquí, donde ella habla de las trompetas, si lo sacamos de contexto, pues es lógico que no vamos a poder relacionar lo que ella está mencionando, pero si nosotros tomamos todo el contexto de esta historia que ella nos comenta aquí, entonces podemos claramente llegar a la conclusión de que ella está estableciendo estas trompetas también en el tiempo del fin cuando las plagas estén cayendo, ¿no? sí, y lo interesante es que solo hay 7 ángeles. Si no hubieran 14 quizás en la visión, Paulina. 7 Ajá, con trompetas y 7 con copas. Algo así estaba pensando. exactamente. Son Sí, 7. sí, son 7. Ujú, Ahora, dice aquí en el último párrafo, pero hay misericordias mezcladas con el juicio. Ella menciona Apocalipsis 7, 3 y 4, que es cuando ujú, el ángel detiene a los ujú, ángeles que van a ir a hacer ese juicio, a derramar las plagas. Dice, el Señor tiene un pueblo al que preservará. Juan vio a los 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra para que el viento no sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que el sello del Dios vivo sea puesto sobre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces, dice aquí, los elementos de la naturaleza han de ser puestos en poder de los los ángeles ángeles de de Dios. Dios. Entonces, Ujú, ¿qué significa esto que ella está relacionando Apocalipsis 6, Apocalipsis 7
y Ujú, Apocalipsis 8, ujú. que es lo que ya habíamos visto, Tony, en una cita anterior, donde ella también menciona que esto del ángel, esto de las trompetas, es en un periodo futuro, Sí. ¿ok? Y este Sí, pueblo y que bueno, preservará, que dice ella, son los 144,000 sellados. Ujú, exactamente, así es. Y cuando ella se refiere a que estos elementos de la naturaleza serán puestos en manos de los ángeles, es porque vamos a ver que las plagas ujú, son afectaciones físicas de la naturaleza, expresadas, ujú, eso sí, en forma simbólica, pero mm, finalmente con un efecto físico en nuestra mm, tierra. ujú, ¿Ok? Entonces, esta es una de las citas, creo, más contundentes donde ella ujú, nos enseña que las plagas y las trompetas vienen siendo lo mismo. ujú, Ok, aquí nos menciona otra parte más, dice, ¿y qué representación se da en Apocalipsis 7 para nuestra consideración? Consuelo, estímulo, dice, los cuatro ángeles son comisionados para hacer una obra sobre la tierra. Voy a leer nada más lo que está subrayado. Dice, la atención de Juan fue llamada a otra escena. Bueno, ahí menciona el ángel que sube del oriente. Esta es la parte que ya estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis 7, Tony, ujú, de este ángel que sube de donde sale el sol. Dice aquí se unen lo divino y lo humano. Bueno, esta parte aquí se las pongo porque es todo el contexto de donde ella menciona también lo que sucede en Apocalipsis 7. Dice aquí, el juicio y la ira debían ser reprimidos solo por un pequeño espacio hasta que se realizara cierta obra. Dice, el juicio y la ira debían ser reprimidos solo por un pequeño espacio hasta que se realizara cierta obra. El mensaje, el último mensaje de advertencia y misericordia ha sido retardado en hacer su trabajo por el amor egoísta al dinero, el amor egoísta a la facilidad y la incapacidad del hombre para hacer un trabajo que necesita ser hecho. Bueno, eso ya lo vimos que es cuando no, el Señor no vino porque su iglesia no estaba preparada. Nos ujú. habla ya en la última parte que tengo subrayada, dice, el sellado es una promesa de Dios de perfecta seguridad para sus elegidos, ¿sí? Entonces, Ujú, vemos cómo ella en toda esta parte de esta parte que vimos aquí, donde ella habla acerca del juicio de los impíos, ella en realidad aquí está resumiendo Apocalipsis 7, Apocalipsis 8 y Apocalipsis ujú. 9. Está ella incluyendo lo que es Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, que es lo que nosotros la forma en cómo nosotros vamos a estudiar este tema de las plagas y de las trompetas. Sí, interesante, sí. Ok, bueno. Bueno, en esta lámina, Tony, amigo que nos escuchan, bueno, que es el comparativo que, pues, que me gusta hacer para que ustedes vayan viendo el paralelismo, Apocalipsis 8 y Apocalipsis 15 con esta parte introductoria que ya vimos que los ángeles estaban en pie ante Dios, versículo 2 del capítulo 8. Y en el 15 nos menciona que pues Juan también ve a esos siete ángeles con esas plagas. En la parte del versículo 8 de Apocalipsis, perdón, versículo 6 de Apocalipsis 8, ahí ya menciona que estos ángeles tienen esas trompetas ya para disponerse a tocarlas. Y en Apocalipsis 15, bueno, que ya nos da el contexto, que nos da el contexto ya de lo que ve Juan, que ya estos ángeles salen del templo, se les dan esas copas de la ira de Dios. ¿Y quién se las da? Este cuarto ser, uno de los cuatro seres vivientes, y ellos salen a derramar las plagas. Este es el contexto completo de la escena. ¿Qué sucede cuando el ángel termina de vaciar su incensario con esos carbones encendidos en la tierra? Ujú, Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta gloria de Dios, que es cuando, ¿se acuerdan que cuando estudiamos Ezequiel 10,
ahí vimos que la gloria de Dios abandona el templo. En el versículo 4 nos estudiamos que la gloria de Jehová se eleva de encima del querubín alumbrando la puerta y dice, y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. En Apocalipsis 15, en el versículo 8, ahí nos habla del que el templo se llena de humo. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí, Tony? Que uno nos dice que es que se llena de una nube. Y en la otra parte, en Apocalipsis 15, nos dice que se llena de humo. Bueno, humo y nube lo podemos tomar como lo mismo. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Entonces, al comparar esta escena de que se llena el templo de una nube o se llena de humo, nadie puede entrar en el templo en ese momento. En Lamentaciones 3, versículo 8 y 44, podemos encontrar una cierta interpretación de lo que significa la nube, ¿sí? En este contexto, por ejemplo, dice, versículo 8, aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. El versículo 44 dice, te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Ujú. ¿Qué significa esto en este contexto, Tony? ¿No hay intercesión? Efectivamente. Cuando el templo se llena de una nube o se Ujú, llena de humo, ujú, uno de los significados, ahorita vamos a ver el segundo, uno de los significados es que ya no puede llegar la oración. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de gracia se termina. Y ya esta oración ya no va a llegar para perdón de pecados. ujú, En esta semana pasada, Tony, una amiga y hermanita de la iglesia que pues nos sigue en estos estudios, ella me preguntaba porque no entendía que si cuando cierre la gracia y el Señor ya avienta ese incensario con los carbones, al ya él no colocar el incienso que representa su justicia, al no subir ya con las oraciones de los santos, y eso significa que entonces los 144,000 ya sus oraciones no van a ser escuchadas, que ya no van ellos a poder estar clamándole a Dios, o sea que si Dios ya los va a dejar abandonados, y no es así. Yo le explicaba a ella, que creo que bueno, nos va a ver este programa también, que cuando Cristo tira el incensario con los carbones encendidos, recordemos que las oraciones de los santos eh, eran las que iban a acompañar ese incienso, esos carbones para subir. Es decir, el hecho de que Cristo tire el incensario no significa que deseche también las oraciones que van a hacer los 144,000 en ese tiempo de angustia. ¿Sí me explico? Porque ujú, en el significado que vimos de las figuras que hicimos, de qué significaba cada elemento de ese incensario, vimos que las oraciones de los santos están representadas en el humo que sube, no en lo que está dentro del incensario, ujú, ¿sí? De tal manera que las oraciones por ayuda que los justos van a estar eh, presentando ante el Padre serán escuchadas. Aquí lo que termina o lo que ya no va a poder pasar es esa oración de arrepentimiento, esa oración de que Señor, perdóname mi pecado porque cometí pecado, porque ya la gracia se va a cerrar y ya todos los pecados se supone que ya están todos perdonados. ujú. O sea que eso no implica que la labor de los ángeles con este grupo escogido ha finalizado. Ellos todavía siguen Efectivamente. trabajando por ellos, pero esas oraciones de que pedimos arrepentimiento y perdón ya no va a haber gracia, porque se Exactamente, cerró. exactamente, porque ya no va a haber oportunidad, ya los pecados que tenías que haber confesado, ya los tuviste que Ujú, haber hecho.
porque ya eso, ya el incienso no va a ascender junto con Mm, esas oraciones de petición de mm. perdón, ¿sí? A eso se refiere Y esta Paulina, parte. Ujú. imaginémonos que suben las oraciones. No va a haber sumo sacerdote ya que haga Eh, la siguiente parte del exactamente, proceso. así Ujú, es, así es. Bueno, tenemos aquí otra cita, por ejemplo, en Éxodo 40, 33, 35, Primera de Reyes de 8, del 6 al 13 y en Segunda de Crónicas 7, 12. Ustedes se van a estudiar esas citas. Esa nube que llena el ujú, templo se presentaba cuando se acababa la obra y el templo se llena de una nube por la gloria de Dios. Una vez que se acababa la obra en el templo, cuando se construyeron el templo, de, tanto del que construyó Salomón como el que construyó como el que después, perdón, el que construyó primero Moisés y luego Salomón, recordemos que cuando ya lo dedicaban, descendía esa nube y llenaba ese templo, porque ya estaba la obra terminada. ¿Qué significa esto? Bueno, en Segunda de Crónicas 5 del 13 al 14, allí tenemos una cita que de paso se oyen trompetas. Se ujú, oyen trompetas, dice, cuando terminan la obra del santuario, sonaban las trompetas y dice que la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová, versículo 13 y 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la ujú. casa de Dios. ¿Sí? Esa es una nube que nos presenta aquí, que es la gloria de Jehová. Ahora, en Isaías 6 3 al 4, que es la visión que tiene Isaías también de la gloria de Jehová en el templo, él dice en la parte final, cuando los ángeles están dando voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, Se llenó se de humo. llenó de un humo. Ok, entonces, si nos vamos a ver el paralelismo sinónimo que hay aquí entre Segunda de Crónicas y Isaías, vemos que en Segunda de Crónicas nos dice que la nube es la gloria de Jehová. En Isaías nos dice que la gloria de Jehová, ¿qué cosa es? El humo. Entonces vemos que nube y humo es lo mismo, Es la misma cosa. es la misma cosa. Nube y humo es la misma cosa que la gloria de Jehová. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué otro significado tiene esta nube que llena el templo? Bueno, que la obra dentro del templo ya quedó terminada. ¿Y cuál Ujú, fue esa obra que quedó terminada en el templo celestial? Cuando Cristo tira ese incensario, es la obra sumo sacerdotal de Cristo intercediendo por los pecados del mundo. Termina y es cuando termina la gracia. ujú. A Eh, eso se ujú. refiere esta parte. Sí, es bien curiosa esa cita de crónicas que nos pusiste ahí, que Ujú. los sacerdotes literalmente no podían ministrar porque estaba una nube. Y aquí Así en es. el Apocalipsis estamos viendo que es lo mismo, solo que ya en este plano apocalíptico. Sí, porque dice ahí que nadie podía entrar Ujú, hasta que se cumplieran las 7 últimas plagas. correcto. ¿Sí? Entonces ya vemos pues que eso es lo que significa cuando se llena de humo el templo. Ahora, vamos a ver otra cita también muy contundente que también la utilizan mucho y que también pues la malinterpretan diciendo que la hermana White se refiere a otro tipo de plagas que son las plagas previas a las últimas plagas y que, bueno, vamos a ver el contexto de esta cita. Voy a leer nada más la parte que está en verde, pero esto se encuentra en bueno, ahorita les voy a dar la cita en español, Ujú,
porque esta es una cita que saqué también del inglés, en el original en inglés. Dice así, el fin está cerca y queremos mantener el mundo futuro a la vista. Los ángeles malignos unen sus poderes a los de los hombres malvados y como han estado en constante conflicto y han alcanzado una experiencia en los mejores modos de engaño y batalla y se han fortalecido durante siglos, no cederán la última gran contienda final sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará en un lado o en otro de la cuestión. La batalla de Armagedón se librará y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. ¿En qué contexto está hablando aquí la hermana White? Ya el fin, el En el, fin, el Armagedón está mencionando también, ¿eh? el Armagedón, que es parte de las últimas plagas ya. Ujú. Ella está hablando en este contexto del tiempo del fin y lo está hablando en un tiempo todavía futuro. Ahora, veamos qué sigue diciendo la cita. Dice, los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros todavía están por ocurrir. ¿Cuál es lo que ella acaba de mencionar previamente? Ujú. Dice ella, se tocará trompeta tras trompeta y se derramará una vasija tras otra sobre los habitantes de la tierra. Ujú. ¿A qué trompeta se refiere la hermana White? Tiene que ser las 7 trompetas. Si estamos Ujú. hablando de que la hermana White es bíblica y que ella no contradice lo que dice la Biblia, para el tiempo del fin, en Apocalipsis lo que habla acerca del juicio final o que se refiere a un juicio de Dios tiene que ver con las trompetas. Por eso ella Ujú. dice, se tocará trompeta tras trompeta. ¿Por qué? Porque son varias, no nada más una. Y se derramará una vasija o una plaga tras otra. Entonces, Ujú. aquí ella está igual haciendo el paralelismo en que se toca una trompeta y se derrama la plaga, es decir, viene siendo lo mismo. ¿Sí? Sí, y tiene bastante sentido porque la trompeta Ujú. en la simbología tiene el significado de dar un anuncio Ajá. y la copa esto trae el efecto de ese anuncio o el cumplimiento de ese anuncio, algo así. Es bien bonita la figura que hay acá. Sí, de hecho aquí al final, si ustedes ven, ella menciona el día del Señor. ¿Por qué? Porque todo este contexto que ella está hablando es precisamente de el día del Señor grande y terrible que viene con trompeta y Ujú. con plaga. Esto está en la carta 112 de 1890. Si te das cuenta, Tony, amigos que nos escuchan, en Sofonías 1 del 14 al 16 no lo vamos a leer, pero al hablar era acerca de este día grande de Jehová. Él también menciona que es día de trompeta. Es decir, no, los antiguos profetas también relacionaban el día de juicio del Señor con trompetas. Y no me van a dejar mentir también porque aquí vamos a ver una otra cita de la hermana White donde ella menciona a Jeremías y vamos a ver que también Jeremías habla del día grande y terrible de Jehová en el contexto de trompetas. Así que ayúdame por favor, Tony, es el conflicto de los siglos, página Ujú. 311. Dice, era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta Jeremías, mirando hacia lo porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó, se conmueve mi corazón y no puede estar quieto, por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra, destrucción sobre destrucción es anunciada. Día de ira es aquel día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de gritos de guerra. He aquí que viene el día de Jehová, para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella sus pecadores. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz
con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Sí, entonces vemos aquí en la primera parte que nos dice sonido de trompeta y alarma de guerra. ¿Qué significa? Bueno, suena una trompeta porque ya es la alarma que viene la guerra y que viene una destrucción. Por eso suena la trompeta y cae la plaga. Ujú. Ok, bueno. Creo, Tony, que esto ha sido, estas dos citas o tres citas que hemos visto del Espíritu de Profecía, creo que son muy explicativas, contundentes, de que las plagas están relacionadas con trompetas y vemos que la hermana White, ella aplica eh, el mismo significado de las trompetas con las de las plagas, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, vamos a terminar, vamos a ir ya casi terminando con una animación donde vamos a incluir ya Apocalipsis 7, 8 y una cita del espíritu de profecía que nosotros ya habíamos estudiado cuando estudiamos Apocalipsis 7, para que vean ustedes cómo se complementa todo este cuadro de lo que nosotros hemos venido hablando. Bueno, vamos a ver este contexto bíblico y histórico rápido, porque esto ya lo habíamos estudiado. En Apocalipsis 14, 8, vemos que ya cayó la Gran Babilonia. ¿Esto cuando ocurrió, Tony? Cuando se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez fue en 1844, Ujú. ¿sí? Estamos hablando en el contexto Apocalipsis 14, ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos allá. Apocalipsis 7, del 1 al 3. Estamos hablando desde 1888 hasta el fin de la gracia, porque recuerden que es cuando se detienen esos vientos, porque el pueblo no estaba preparado. Lo que sucedió en 1888, que ya lo estudiamos, hasta que ya se sellan a los 144,000. Y Apocalipsis 18 del 1 al 5, ahí vamos a estudiar que ahí aparece ya lo que es la ley dominical, porque es cuando ya se predica ya el mensaje, el tercer ángel, acompañado con el último mensaje del cuarto ángel, que es cuando ya se dicta la ley dominical final y entonces ya está a punto de cerrarse la gracia. Tenemos también en Apocalipsis 8, del 2 al 4, cuando está el ángel con este incensario, vimos que es el tiempo de prueba. ¿Sí, Tony, te acuerdas? Correcto. Que era cuando subían esas oraciones en el tiempo más apremiante de la iglesia, es el tiempo de prueba. Tenemos Apocalipsis 7, del 4 al 8, que es cuando ya se oye el número de los sellados, porque ya es el fin del sellamiento. Ujú. Y tenemos Apocalipsis 8, del 5 al 6, que es cuando se cierra la gracia. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? Está muy claro. Ok, bueno, esas son el contexto bíblico que tenemos de los eventos que estamos analizando. En Apocalipsis 15, 1 y el versículo del 5 al 8, tenemos que ese es el cierre ya de la gracia, Ujú. ¿sí? Porque es cuando ya el templo se llena de humo, ya los ángeles salen a derramar las plagas, es que ya la gracia se cerró. Y en Apocalipsis 16:1 es cuando comienza el juicio y la venganza de Dios, que pues en ese tema ya también lo consideramos anteriormente. Entonces, estas son las citas bíblicas que tenemos para confirmar todo esto que estamos diciendo. Ahora bien, este ángel, o más bien dicho, las citas que nosotros ya habíamos comentado del espíritu de profecía, no las vamos a leer aquí. A ustedes aquí se las muestro para que le vuelvan a dar una leída de lo que ocurre en esta parte de Apocalipsis 7, cuando los ángeles van ya a querer derramar las plagas, pero el Señor se los impide
aquí tenemos la otra cita donde Jesús todavía tiene ropas sacerdotales, Ujú. donde ya él ofrece su sangre para que el Señor detenga esos vientos que no soplen todavía. Y un ángel va y retiene a esos ángeles que están en ese momento, que ya van a querer soltar los vientos. Y bueno, esta es la otra parte de la cita, si ustedes se dan cuenta, es en el libro de primeros escritos que la estudiamos. Si quieren volver a repasar esta cita, vayan al estudio de Apocalipsis 7, que allí lo explicamos con más detenimiento. Ahora, esta es la base que también vamos a tomar para la animación, para que ustedes vean lo que sucede cuando juntamos Apocalipsis 7, 8 y estos eventos que la hermana White nos define en primeros escritos. Bueno, tenemos aquí nuestra maquetita base, que es el templo, tenemos aquí el templo de Herodes, porque recuerden que es la visión que se le da ya a Juan en el Ujú. templo de Herodes. Vemos que vamos a hacer ya el paralelismo o la unión del primeros escritos de la página 36 a la 38 y nos habla del sellamiento. Vamos a incluir Apocalipsis 7 del 1 al 8, Apocalipsis 8 del 2 al 6, Apocalipsis 15 5 al 16 1, que tiene que ver con las trompetas y las plagas. Bueno, tenemos aquí lo siguiente, vayan ustedes siguiendo la animación para que vean lo que sucede aquí. De acuerdo con el espíritu de profecía nos dice, hay unos ángeles que dice que se dirigen a la puerta, donde hay otro ángel que está con una tarjeta, porque recuerden que los ángeles tienen que presentar tarjeta para entrar y salir. Estos ángeles cuando ya están en la puerta del templo, dice que la hermana White nos menciona que Jesús empieza a clamar a su padre, mi sangre, mi sangre. Al hacer eso, ¿qué sucede? Hay una luz que se irradia del trono a Jesús y en ese momento Jesús envía un ángel que sale del templo, va, se acerca a estos ángeles, a los cuatro ángeles que están por soltar los vientos y les dice, retened, no hagáis daño hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, ¿qué sucede? Hay el ángel con el sello del Dios vivo que sigue sellando hasta el sellamiento final. Recordemos que el sellamiento comienza en 1844, cuando ya la verdad del sábado ya es conocida y se detiene o se amplía ese sellamiento después de 1888 porque el pueblo no estaba preparado. Entonces es un sellamiento final el que ocurre aquí. ¿Qué sucede después de que viene ese sellamiento final? Tenemos aquí que aparecen ya los ángeles con las trompetas aquí en dentro del templo. Si ustedes lo ven ahí en su parte inferior izquierda. Ujú. Luego aparece ese ángel con el incensario que toma fuego del altar del holocausto y entra para ofrecerlo en el altar del incienso donde están esos ángeles con las trompetas parados. Este ángel, lo que sucede aquí es que regresa ese ángel que tiene el sello del Dios vivo y dice, bueno, ya están los 144,000 sellados. Una vez que ya se termina de hacer el sellamiento, el ángel sale del templo, toma ya lo que son carbones descendidos del altar del holocausto y entonces él va y los tira a la tierra. En este caso, bueno, vemos que aquí es la ciudad, pero es la tierra y dice, hecho es. El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía.
Esa es ya la parte donde cierra la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Los ángeles que estaban con sus trompetas ante el trono se preparan ya, salen del templo y entonces hay un ángel, uno de los cuatro seres vivientes, que va y les entrega las copas de la ira de Dios. De tal manera que luego que sucede eso, el templo se llena con la nube una vez que estos ángeles salen y reciben la orden y derramar las copas de la ira de Dios sobre la sobre la tierra. tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Salen del templo y finalmente salen a la tierra para derramar estas últimas plagas. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos aquí estos 7 ángeles que nos dice la palabra de Dios, y los 7 ángeles se dispusieron a tocar las trompetas y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, cada ángel lleva su trompeta y lleva su copa de la ira de Dios. Va a tocar la trompeta y va a derramar la plaga que le corresponda. Sí, está muy claro esto. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es el llamado final eh, que tenemos ya para terminar esta sección? Dice la palabra del Señor lo siguiente. Me ha sido mostrado que un terrible estado de cosas existe en nuestro mundo. El ángel de la misericordia está doblando sus alas listo para partir. Ya mismo el poder restringente del Señor se está retirando de la tierra y Satanás procura agitar a los distintos elementos del mundo religioso, conduciendo a los hombres a colocarse bajo las instrucciones del gran engañador, que obra con todo engaño de iniquidad en los hijos de desobediencia. Ya mismo los habitantes de la tierra están uniéndose bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, y esto es solo el principio del fin. Tremendo, Esto ¿no? está Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 56. Ahora, ya están uniéndose bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, y esto es solo el principio del fin. Sí. Tony, ¿estamos o no estamos en ese momento? Sí, esto está pasando frente a nuestros ojos Efectivamente. y vemos La que unidad. se están reuniendo por medio del Ujú. espiritismo disfrazado de cristianismo, ¿eh? Exactamente, Ujú, la rededicación de los Estados Unidos en el 250 aniversario, ujú, llamando a la unificación de todas las religiones por el bien ujú. común, para establecer un día de reposo que no es bíblico, y nos dice la pluma inspirada que esto es el principio del fin. Así que, hermanos y Sí, hermanas, si teníamos la duda de que en qué momento estábamos, pues yo creo que ya con esto nos quedó claro, ya estamos en el principio del fin. sí. Y me preocupa esto, Paulina, del ángel de la misericordia, que ya está empacando maletas para irse y ya dejar Efectivamente, sin intercesor. Ya se acabó. Al irse este ángel ya se tristemente, acabó todo. Estemos tristemente. aprendidos, hay que estar prestos a esta situación porque es cuestión de vida o muerte, definitivamente. Así es, Tony, así es. Y bueno, quiero dejarles con este pensamiento eh, que nos dice la pluma inspirada, que es un llamado para cada uno de nosotros, y para que, bueno, vayamos concluyendo con esta parte de nuestro estudio por demás interesante. Así que, Tony, Ujú. por favor, léelo. Dice así Apocalipsis 22, 11 y 12: El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo,
para pagar a cada uno según sean sus obras. Y dice Primeros Escritos, página 47 y 48. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir él del santuario. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado que tenemos como iglesia? Hacer todo lo que podamos para salvar almas de la inminente tormenta de ira que Sí, está por estallar sobre este mundo. Y sí, bueno, Tony, eso, y amigos que nos escuchan, pues eso es lo que vamos a empezar ya a estudiar. ¿Cuál es esa ira de Dios que se va a derramar sin mezcla de misericordia en cada una de las plagas que vamos a ir estudiando sí, en nuestros próximos estudios? sí. Es algo nunca antes visto en toda la historia de la humanidad, Paulina. Quizás hemos tenido Efectivamente. en la Biblia ejemplos como Sodoma y Gomorra o otras naciones que los juicios de Dios fueron derramados, pero traía una pizca de misericordia. Pero este evento que vamos a estudiar es algo nunca antes conocido en la humanidad, nunca antes visto ni registrado por la pluma de los profetas. Solo tenemos esta información, pero va a ser algo fuera de serie, nunca antes visto. Sí, pues lo importante es que nos sigamos preparando también nosotros para estos eventos, porque Ujú, bueno, nosotros estamos aquí ahora, pero si nos descuidamos, finalmente seremos parte de este grupo, perdón, que va a recibir estas plagas. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros no quiere eso. ujú. Queremos irnos con el Señor Jesucristo a morar al cielo. Y bueno, hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude para poder seguir firmes y seguir adelante. Y por eso son estos temas, para que nos sigamos preparando y reconocer que el tiempo está muy cerca, más cerca de lo que pensamos. Y bueno, Tony, esto ha sido el estudio ya de esta parte. Por fin concluimos y les agradecemos a nuestros amigos que nos escucharon y nos vieron también. Y les pedimos que nos acompañen ya para entrar de lleno con estos juicios que se van a derramar sobre la tierra. Gracias, Paulina, por esta explicación exhaustiva. Nos llevamos un par de episodios, pero ha quedado bien claro lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos quiere decir. Y un llamado que nos quedamos ahí al final de que estemos listos, porque no sabemos en qué momento este ángel de la misericordia parte y ya no hay ninguna oportunidad para las personas que no están listas. Así tratemos de estar a cuentas con Dios todos los días, confesando nuestros pecados, y de esta manera nosotros vamos a recibir el sello de Dios, y estas plagas no va a tocar a su pueblo que tenga ese sello. Amén. Tratemos de Amén. formar parte de este grupo selecto, Paulina. Amén. Amén, Tony. Y bueno, les esperamos entonces para el próximo estudio, si Dios lo permite. Sí, Gracias, Tony, también por tu apoyo en estos estudios. gracias, Paulina. Yo soy el que estoy aprendiendo más de todo esto, creo. Quiero Todos todos, y gracias por esto. aprendemos. Y a nuestros amigos y hermanos que nos ven, que le den clic al like, que lo compartan. Y nos vemos la próxima semana con otro estudio más interesante. Ahora sí, iniciando con las trompetas, qué significa cada una de ellas. Gracias, Paulina, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bye Hasta bye. luego, bye.